Y la siguiente participante en este primer Congreso Virtual Internacional de Radio Sofando es la maestra Samantha López Guardiola. Doctorante en Derecho Constitucional y maestra en Ciencias Penales y Política Criminal por el INACIPE. Cuenta con un diplomado en Derechos Humanos y en Género y Derechos Humanos por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También tiene un diplomado en Derechos Humanos por parte de la Comisión Estatal de Quintana Roo. Cuenta con el diplomado de formación en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es profesora en temas de Derecho Penal, Derechos Humanos y Criminología de diversas instituciones del país. La maestra Samantha López Guardiola fue asistente jurídico de la Agregaduría de la Procuraduría General de la República en San Diego, California, auxiliar del Procurador General de la República en el estado de Baja California, agente del Ministerio Público Federal y subdirectora de la Academia del Centro de la Policía Federal e instructora capacitadora en temas policíacos. Y la maestra Samantha López Guardiola participará en este Congreso de Radio Sofando con el tema Igualdad y no discriminación. Muy buenas tardes. Es para mí un verdadero placer poder participar en este Congreso Internacional en materia de filosofía, el cual congrega a compañeros de diferentes latitudes, como lo es Italia, España, Portugal y Argentina, haciendo uso de estas tecnologías modernas que nos permiten, en medio de una pandemia universal, el poder congregarnos con el objetivo de discutir temas tan relevantes como lo es la filosofía. Filosofía entendida como una herramienta de desarrollo, no nada más del conocimiento y de construcción de nuevas verdades y nuevos saberes, sino como una herramienta de desarrollo humano que nos permite enamorarnos del conocimiento mismo. Desde esa perspectiva, voy a tener el gusto de compartir el tema de lo que es la igualdad y no discriminación con ustedes. Es una charla entre amigos que tiene el objetivo de analizar desde un concepto de la filosofía del derecho lo que es la igualdad y la no discriminación. Es un tema verdaderamente muy actual y toda vez que ha sido reconocido últimamente, en las últimas décadas, como un tema central de las constituciones y de las normas jurídicas de todos los países, toda vez que el impacto de la discriminación a nivel mundial es verdaderamente avasallador. Como ejemplo, tenemos el tiroteo que sucedió hace algunas semanas en Estados Unidos en contra de estas personas orientales. Entonces, y así encontramos también otro tiroteo que se llevó a cabo también en Estados Unidos en contra de mexicanos, en contra de latinos, y encontramos todo tipo de discriminación presente en nuestros días, no importando la latitud, no importando el lugar. Somos desafortunadamente como sociedad no hemos aprendido que el principio de igualdad es un principio no nada más aplicable al derecho, sino aplicable a nuestra vida cotidiana y que fundamenta su sentido en el reconocimiento de la dignidad humana, en el reconocimiento de la otredad, en el reconocimiento de que todos somos fin en nosotros mismos y no un medio para lograr alcanzar los objetivos, sea políticos, sea sociales, sea económicos de otras personas. Pero bueno, sin más preámbulo, daré continuación a mi ponencia, tomando como base que la filosofía es la ciencia que forma parte de la explicación histórico y social, donde elementos tanto axiológicos como políticos intervienen creando una dimensión social. Así, el conocimiento es un proceso y no un conjunto de verdades absolutas, una fuerza productiva que en tal sentido responde a las potencialidades creativas del ser humano,
puede llegar a construir. Hablando desde la óptica de la filosofía del derecho, podemos abordar el tema respecto de conceptos, teniendo como fundamento los conceptos, los métodos y las estructuras del derecho que nos van a ayudar a entender lo que el derecho es y por qué es y cómo se aplica y en base a qué principios, tanto morales como éticos y no nada exclusivamente jurídicos, se sustenta. Entonces, es importante reconocer que las diferentes teorías jurídicas, entendidas como teorías del derecho, estudian los elementos del derecho u ordenamiento jurídico existente en toda organización social y los fundamentos científicos y filosóficos que le han permitido evolucionar hasta nuestros días, atendiendo específicamente a un lugar y un tiempo determinados. Es así como podemos encontrar que la teoría occidental, las teorías occidentales, jurídicas occidentales, atienden a ciertos principios de igualdad, a ciertos principios de no discriminación, a ciertos principios morales y éticos, y las teorías orientales atienden a otro tipo de teorías. Entonces, a otro tipo de fundamentos, incluso jurídicos, ¿no? Teniendo como fundamento, pues, en Oriente, obviamente, y por ejemplo en Medio Oriente, lo que es el Corán. Entonces, nuestras teorías son verdaderamente distintas en ese sentido. Y nuestro punto de vista, nuestras formas de pensar también lo son. Entonces, porque somos finalmente el resultado de todo el desarrollo histórico de todos los siglos de la humanidad, pasando por lo que es la Edad Media, la época de la Ilustración, la Revolución Francesa, la Revolución Americana, que fueron pilares fundamentales para el desarrollo de las teorías de los derechos humanos o derechos fundamentales o derechos de los ciudadanos, que hoy en día, gracias a el estudio muy particular y muy sucinto de los derechos humanos, nos permite llegar a la materialización de la justicia, y en el sentido de que la justicia sea toda aquel reconocimiento de las personas en su individualidad y la aplicación de la ley de manera genérica. Entonces, no importa si nosotros somos, atendiendo a este principio, si nosotros somos mujeres, si nosotros somos hombres, si es un niño, si es una persona de la tercera edad, si es una persona migrante, si es una persona que pertenece a un grupo determinado, como los grupos LGTBI, etcétera, la ley tendrá que ser aplicada de manera consistente siempre y cuando nos encontremos en el mismo en el mismo estado, en la misma situación, ¿ok? Entonces, atendiendo a las peculiaridades del caso, es la ley que se va a aplicar y no atendiendo a las peculiaridades de la persona. Entonces, esa es una igualdad material de lo que es la justicia. Entonces, estas teorías jurídicas lo que nos van a ayudar es a entender estos supuestos normativos desde una óptica muy peculiar y muy particular. Así, por ejemplo, tenemos el derecho natural y moral, que es el conjunto de valores y principios que se encuentran en la naturaleza humana y conciencia del hombre. Esta teoría realmente encuentra su sustento en el reconocimiento de estos valores intrínsecos al ser humano simple y sencillamente por el hecho de serlo, sin tener que estar positivizados, es decir, normados en una constitución, en las diferentes leyes y reglamentos, o incluso en herramientas que son de aplicación internacional, como son los tratados internacionales. El positivismo jurídico, por ejemplo, es el orden jurídico
el estudio del orden jurídico y se compone tanto de normas de justicia natural como de normas de derecho positivo. ¿Qué es el derecho positivo? Como todos ustedes lo saben, el derecho positivo es aquel que se encuentra materializado, reconocido en un ordenamiento legal y que es aplicable en un tiempo y en una circunstancia y en un lugar determinado. Derecho y legitimidad, por ejemplo, moral. La legitimidad de los ordenamientos jurídicos que se hayan interrelacionados a la moral. Conceptualiza al derecho como parte de la moral, aunque no siempre ha sido así. Si bien todo ordenamiento jurídico debería de atender a lo que son los principios morales, no, desafortunadamente este no ha sido el caso y no por eso dejan de ser ordenamientos que no sean legales y que no sean aplicables. Más adelante les voy a platicar el caso, por ejemplo, del apartheid en África o el caso del el sistema nazi, el sistema alemán nazi que se implementó ustedes saben, en la Segunda Guerra Mundial y que era totalmente en contra de la moral y de la ética y de todos los principios rectores del derecho y de la sociedad y de la moral y de la ética, reitero, y no por eso era un derecho que no fuera aplicable, era un derecho positivo. Otro ejemplo sería la teoría jurídica antropológica, que estudia los sistemas jurídicos de control social y que conforman cualquier sociedad, especialmente el jurídico, así como los objetivos y funciones que tienen el derecho para satisfacer las necesidades humanas en un tiempo y en una circunstancia determinada. Y gran ejemplo de esto son las teorías de Branislaw Malinowski. Luego, entonces, en este sentido, nos deberíamos de cuestionar si todo el derecho debe ser justo para que sea derecho. Y es ahí, o para que sea válido. Y bueno, pues grandes autores han resumido que el derecho no debe ser justo para ser derecho, pero sí debería serlo para gozar de plena validez moral y fuerza obligatoria. En ese sentido, encontramos que hay tres formas de analizar lo que es el derecho, ¿ok? Entonces, tenemos a la dimensión fáctica, que es la dimensión sociológica, tenemos a la dimensión normativa y la dimensión axiológica. Luego, entonces, la dimensión fáctica es manifestada como un hecho social, es decir, aborda al derecho como un fenómeno conocido como la omnipresencia del derecho. Como les comentaba yo al inicio de la plática, finalmente nuestra vida está atravesada desde antes de nuestro nacimiento, desde la concepción y hasta después de nuestra muerte, por la presencia del derecho, en la cual la vemos manifestada prácticamente en cada acto que nosotros llevamos a cabo, es decir, en la compra de un bien material, en la compra de una casa, al momento que somos registrados en el registro civil, al momento que contraemos matrimonio, etcétera. Siempre el derecho va a estar presente en nuestra vida. Dentro de estos fenómenos se encuentra la filosofía a través de la ética y la lógica jurídica, obviamente. Entonces, estudiando estos fenómenos sociales desde una perspectiva ética. Después tenemos la dimensión normativa, que es la cual nos permite reconocer el fenómeno estrictamente jurídico, normado y regulando la conducta social de los individuos y en consecuencia la creación de normas jurídicas. Entonces, esa dimensión normativa pues va a ser prácticamente todo ese conjunto de normas que permiten esta sociedad, esta convivencia en sociedad y que nos permite de esa manera el poder reconocer qué podemos hacer, qué no podemos hacer o hasta dónde podemos llegar en nuestra actuación diaria dentro de una sociedad. Y busca obviamente esa sociedad igualitaria, esa sociedad en la cual podamos todos convivir, no importando nuestras diferencias.
Y ese es uno de los objetivos del derecho, que no importando quiénes seamos, nuestra actividad esté normada y esté regulada, buscando siempre un bien común, un bien social. La dimensión axiológica es la tercera dimensión de lo que es el derecho. Y bueno, pues en este sentido concibe al derecho como valor portador y garantizador de otros valores superiores como lo son la justicia, la vida y la dignidad humana. Respecto de este punto, cabe mencionar que la pregunta en razón de la justicia no versa sobre la existencia o eficacia de un ordenamiento jurídico, pues la historia es testigo de la existencia de diferentes regímenes jurídicos injustos, como les comentaba, el nacionalsocialismo o el caso del apartheid en África, que estuvieron vigentes y fueron eficaces, sin embargo, no eran apegados a la moral. Y entonces nos hace reflexionar este tema respecto a lo que es la dimensión de la justicia como valor o exigencia ético-jurídica por excelencia. Y entonces nos permite analizar al derecho desde dos ópticas, desde lo que es como valor instrumental, que nos permite acceder a lo que es el orden, la seguridad y la igualdad jurídica, que son valores que realizan un objetivo, ¿ok? Que tienen un objetivo y que al aplicarlas al derecho se convierten en normas jurídicas que van a tener valores, van a estar sustentadas en valores superiores, y estos valores superiores van a hacer posible esta vida social coherente, armónica entre los seres humanos, y van a estar sustentados en lo que es la vida, la dignidad humana, la libertad, la autonomía, el bien común y la educación y los derechos humanos. Es importante entender que estos sistemas jurídicos procuran una clase específica de igualdad al otorgar el mismo tratamiento a todos los seres humanos que se hallan bajo la misma posición normativa. Entonces, no importando, les reitero, cuál sea nuestra condición o cuál sea nuestro estatus, me refiero migratorio, me refiero si eres una persona soltera o una persona casada, si eres, siempre y cuando nos encontremos bajo la misma posición normativa, tendremos que ser primordialmente tratados por la ley en un planteamiento, en un principio de igualdad. Entonces, en ese sentido, encontramos que la igualdad jurídica tiene una función instrumental, adolece de finalidad propia, es decir, debe estar al servicio de algo, y ese algo generalmente es la igualdad jurídica como un principio normativo, que es una exigencia ética fundamental y puede ser considerada en dos aspectos: como un ideal igualitario y como un principio de justicia. Entendiendo que la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, como bien decía Ulpiano. Y bueno, entendiendo también o atendiendo al principio básico de Sócrates de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Entonces, en ese sentido, ¿qué es la igualdad? Bueno, pues de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua, es el principio que reconoce la equiparación de todos los ciudadanos ante la ley, es decir, que todos los ciudadanos recibamos el mismo trato ante la ley atendiendo a nuestras diferencias. Esta lucha inicia, como yo les comentaba previamente, con la Revolución Francesa y la Revolución Americana. Bueno, no Revolución Americana, con la Constitución Americana, en la cual se reconoce el principio de igualdad. Entonces, esta igualdad jurídica adolece de una finalidad propia, como yo les comentaba, y atiende a estas dos como aspectos, como un ideal igualitario y como un principio de justicia. Luego, entonces, tenemos diversos tipos de igualdad,
como ustedes saben, está la igualdad de género, la igualdad de oportunidades, la igualdad de derechos y la igualdad social. En resumen, la igualdad es un valor instrumental del derecho, al igual que la justicia y la equidad. ¿Qué entendemos por equidad? La equidad se traduce en el ejercicio de ponderación por medio del cual, según John Rawls, el derecho arma, concreta, conjunta los valores o los principios que hacen posible a la justicia. Verdaderamente, sin la equidad como un sustento y la igualdad, no podríamos hacer realidad lo que es la igualdad. Entonces, la equidad es la idea fundamental de justicia y por medio de la cual se equilibran las fuerzas en el derecho y da dimensión humana a lo jurídico. Las palabras construyen las relaciones y dan sentido al mundo en que nos movemos y somos. Entonces, en ese sentido, el tema de equidad y el tema de igualdad son básicos y son herramientas fundamentales de lo que es el derecho, porque el lenguaje es a donde estamos parados y lo que constituye nuestro mundo, lo que constituye nuestra realidad. Partiendo entonces de tanto la igualdad como la equidad como principios fundamentales, o sea, la igualdad es un principio fundamental y la equidad forma parte intrínseca del derecho. La igualdad la tenemos que entender como un valor, como un principio y como un derecho fundamental. La igualdad es un valor de alcance general indispensable para para cimentar un estado social, democrático y de derecho. Si no nos conceptualizamos todos los individuos como iguales y no tenemos un derecho de acceso a la justicia en igualdad de circunstancias, no podremos construir una sociedad igualitaria en donde todos tengamos justamente esta igualdad de oportunidades, igualdad social e igualdad de derechos. Luego, entonces, la igualdad como valor, como principio y como derecho fundamental es parte esencial de lo que es nuestra sociedad democrática y de derecho. Entonces, esta igualdad se encuentra fundamentada también en el reconocimiento a la dignidad humana. En un momento daré paso a la explicación del concepto de dignidad humana. Entonces, su fundamento de la igualdad es el reconocimiento de la dignidad de todos los seres humanos por el simple hecho de serlo. Esa es la esencia del ser humano, la esencia de la dignidad, no importando cuáles sean nuestras diferencias, porque al final del día todos somos estrictamente diferentes, porque nadie nos parecemos el uno al otro, y finalmente habla de lo que en su momento Cristo mencionó cuando estuvo aquí en la tierra. Trata a los demás con el mismo respeto, con el mismo amor que a ti te gustaría que te trataran. La regla de oro. Ese es el principio fundamental de la igualdad, del respeto a la dignidad, del respeto a la dignidad humana. Respeto a la equidad y el respeto a la dignidad humana. La igualdad tiene entonces a la vez un sentido fundante del sistema jurídico y político y un carácter teleológico en cuanto meta u objetivo del sistema. El valor de la igualdad se proyecta en el sistema desde el punto de vista subjetivo como garantía general de un trato igual y no discriminatorio de las personas por parte de los poderes públicos. Ese es el principio de igualdad y a la vez como derecho particular con cada individuo y debe ser protegido, y este es el derecho fundamental a la igualdad. Entonces tenemos a la igualdad desde un punto de vista subjetivo y desde un punto de vista material, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista funcional, opera en dos dimensiones, la vertiente formal o jurídica, que es igualdad en la ley, igualdad de trato ante la ley, y el carácter individual, que es una vertiente material o real, ¿no? Que supone la búsqueda de la igualdad efectiva en la vida social a través de la mejora de las condiciones de vida de los
menos favorecidos al alcance de un colectivo social. Esta visión tiene que ser reflejada en políticas públicas, y estas políticas públicas de inclusión deben de ser de manera transversal de la igualdad, es decir, entre hombres y mujeres en distintas circunstancias, y debe de aplicar en todas las políticas públicas, no nada más en ciertas políticas públicas, para que verdaderamente esto se pueda hacer materializable, ¿ok? De lo contrario, estamos hablando de simples quimeras. El principio de igualdad ante la ley se despliega entonces así en dos vertientes: la igualdad en la ley, que es, por ejemplo, el artículo primero constitucional de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos, en donde prescribe que todos seremos tratados, ¿no? Con igualdad ante la ley, atendiendo los principios universales de los derechos humanos, y la igualdad en la aplicación de la ley, que ahí sería bajo un supuesto normativo específico. Es ahí cuando se materializa la ley, cuando se materializa la igualdad, perdón, a través de la ley, ¿ok? Esta dimensión objetiva del principio de igualdad se complementa necesariamente con otra subjetiva, que supone el reconocimiento a cada persona del derecho individual a la igualdad de trato y no discriminación. La dimensión objetiva o institucional es aquella que va encaminada a lo subjetivo o personal de los derechos fundamentales, teoría que es obra de la doctrina constitucionalista europea, especialmente de la alemana. Tal derecho hace acreedora a la persona en sus relaciones jurídicas de una protección y garantías por parte de los poderes públicos, que al tratarse de un derecho fundamental tiene carácter reforzado. En cuanto al contenido, igualdad no equivale a igualitarismo, es decir, conlleva un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales, tal como lo refería el principio de aristotélico, ¿no? En la relación al género, por ejemplo, la igualdad entre hombres y mujeres no puede confundirse con la identidad de sexos. Esto es, por el contrario, la aspiración a la igualdad debe pasar por el reconocimiento de la diferencia y de la complementariedad de ambos. Es importante que el principio de igualdad de trato, en su específica y fundamental manifestación como igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, ha sido reconocido en plano supranacional a lo largo del siglo XX, principalmente posterior a la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, es importante entonces que estos ordenamientos, mencionar que estos ordenamientos supranacionales buscan materializar este principio de igualdad ante la ley en todos los, a favor de todos los seres humanos, ¿no? Entonces, como les comentaba, es importante esta dimensión objetiva del principio de igualdad, que se complementa necesariamente con la subjetiva, que supone el reconocimiento a cada persona del derecho individual a la igualdad de trato y no discriminación. En el tema de las mujeres es importante mencionar, o igualdad de género, que se empieza a reconocer esta igualdad a partir de la Ilustración, es decir, después de la Revolución Francesa, que reconoce los derechos de los ciudadanos. Bueno, las ciudadanas nos dejaron fuera, como ustedes bien saben. Y entonces empiezan estas olas feministas que nos han acompañado a través de la historia a partir de la Revolución Francesa, en búsqueda del reconocimiento de los derechos, por ejemplo, políticos, sexuales y otro tipo de derechos como son los laborales, como los de participación política, atendiendo al simple hecho de que porque somos mujeres, es decir, somos seres humanos, se nos reconozcan estos derechos. A épocas recientes es importante mencionar que estas olas feministas han verdaderamente generado cambios positivos en la sociedad, en el mundo entero, y afortunadamente hoy tenemos
una mayor apertura a los ámbitos laborales y un reconocimiento de lo que es la aportación de las mujeres a lo que es el desarrollo social, económico y político. Y bueno, pues empezamos, ¿no? A finales del siglo pasado con el reconocimiento de cuotas políticas, por ejemplo, y bueno, en la actualidad hemos ido avanzando en el tema. Es importante mencionar que la igualdad y no discriminación también se encuentra hoy en día reconocida en diversos ordenamientos, tanto supranacionales como nacionales, y buscan justamente esta igualdad de trato ante la ley, que podríamos resumir diciendo que es una igualdad material. Entonces, tenemos que transitar de la igualdad jurídica a la igualdad material. Y más aún, no nada más el trato ante la ley, sino el trato entre seres humanos, teniendo como objetivo, como les comentaba hace un momento, la dignidad humana, el reconocimiento de la dignidad humana, dignidad que es inherente a todo ser humano y que se fundamenta en el hecho de que todos debemos de ser vistos como fin y no como medio para cualquier otro, o para cualquier, lograr cualquier objetivo de cualquier, sea empresa o sociedad. Entonces, hasta aquí quedaría mi intervención. Muchísimas gracias. Espero que les haya sido de su interés y pues nos vemos en una cápsula que vamos a realizar de preguntas y respuestas. Por favor, anoten cualquier pregunta que tengan y estamos en contacto. Gracias y un placer el poder compartir con ustedes este tiempo.